Muy buenas tardes para todos ustedes. Le damos la bienvenida al 37º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Alberto Medina Méndez. Voy a tener el agrado de estar moderando este homenaje en el que conversaremos sobre la vida y el legado de Juan de Mariana. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han ido incrementando hasta la actualidad, oportunidad en la que llevamos adelante alrededor de unos 50 homenajes al año. Para comenzar, los vamos a invitar a repasar brevemente los hechos importantes que rodearon la vida de uno de los precursores de la economía clásica y uno de los grandes defensores de la limitación del poder del Estado. Juan de Mariana fue un teólogo e historiador, miembro de la Compañía de Jesús, se dedicó a la docencia en Francia, Italia y España. Se denomina antiguo régimen aquella realidad sociopolítica que precedió a los primeros estallidos revolucionarios de fines del siglo XVII, cuyas características son susceptibles de identificación a partir de finales del siglo XVI en Europa occidental. En el aspecto ideológico, el antiguo régimen estaba marcado por una gran homogeneidad y firmeza en las convicciones, la existencia de Dios, la divinidad del cristianismo, sea de la Iglesia Católica o el de las distintas confesiones protestantes, era admitida por la gran mayoría de los mortales. La existencia de una ley moral eterna e inmutable goza del respeto de la población en aquel tiempo. La unión entre el trono y el altar, entre monarquía y fe religiosa, es aceptada sin especiales críticas. Las ganancias moderadas en la actividad económica es una pauta moral inamovible. Se asiste a un periodo de monarquías absolutas que no implica necesariamente arbitrariedad, sino un sistema sobre el cual funda su poder gobernante como sistema político superador del feudalismo. La España de la dinastía de los Austrias culmina y llega a su apogeo con el reinado de Carlos V y de Felipe II, quien reina hasta 1598. Con la caída del poderío de los fueros castellanos en la batalla de Villalar en 1521, se extinguen las libertades comunales, llegando a abarcar en sus dominios un inmenso territorio. El imperio colonial, la anexión de diferentes estados europeos, la guerra con Francia por el predominio de Italia, hacen que España adquiera el rango de potencia mundial. La disputa por el predominio entre España y Francia a través de 6 guerras, entre 1521 hasta 1559, termina con la victoria de España y el Tratado de 1559 establece la paz, inclinándose la balanza a favor de España, que adquiere la categoría de primera gran potencia hasta 1700. Se destaca durante el periodo de la fundación de la Compañía de Jesús en 1534 por la acción de Ignacio de Loyola. La orden se expandirá y a su cargo estará la educación y la cultura de la época, a través de la propaganda fide, transformándose en una de las estructuras más importantes de la edad moderna. Mariana, trasladado a Alcalá de Henares, ingresó en la Compañía de Jesús, tutelado por San Francisco de Borja, hasta que profesó en 1554. Luego, en el Colegio Jesuita de Roma, completaría su formación sacerdotal. El reinado de Carlos V implicó el último ensayo de restablecimiento de imperios medievales, la vuelta al Sacro Imperio Romano Germánico, abarcando dominios de enorme extensión, de allí las luchas con Francia que se había realizado como Estado Nacional. Felipe II reina hasta 1598, su reinado se caracteriza por el logro de la unidad interna de España, se consolida como guía del mundo católico y centro de la Contrarreforma. La fundación de universidades como las de Lima y México y colegios seminarios adquirieron especial relevancia, de allí la enseñanza del tomismo, al cual Juan de Mariana adhería enseñando en la Sorbona, Universidad de París, Francia, en 1569. Al siglo de oro español lo sorprenderá la decadencia, ceñido por la tentativa de independencia de Países Bajos y las sucesivas guerras. En 1580, Portugal se une a la corona española, situación que perdura hasta 1640, la casa se extingue luego de Felipe II el Piadoso y Felipe IV, con Carlos II, muere sin dejar descendencia. Francia ocupará el grado de gran potencia, Alemania se disgregará y se quebrará la hegemonía española en Occidente. La guerra de sucesión española culmina con la firma del Tratado de Paz de Utrecht en 1713, como consecuencia inmediata el reparto de territorios y el reconocimiento como rey de España Felipe V, con la única condición de no reunir en un mismo soberano las coronas francesas y española. Inicia la dinastía de la Casa de Borbón, imbuido del espíritu iluminista, y al amparo de la Ilustración realizan las reformas pertinentes para la reestructuración económica y política española y sus posesiones americanas.
Hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más trascendentales de aquel periodo. Para este homenaje vamos a tener la oportunidad de contar con dos oradores. En este caso, por un lado, Sebastián Sánchez, profesor y doctor en Historia, actualmente cursa el doctorado en Filosofía, es profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad Católica de Salta. Sus libros, 3 ensayos de historia indiana, 2003, El escándalo de la niñez, Los ataques a la infancia en 4 autores católicos, 2006 y 2016, Diccionario de autores católicos, 2013, Biografía de un centurión, 2016, y Al altar y la guerra, Los capellanes de la gesta de Malvinas, en 2022. Germán Macerdotti, magíster en estudios humanísticos y sociales de la Universitat Abatat Oliva de Barcelona, profesor en el vicerrectorado de formación de la Universidad del Salvador, USAL, profesor en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador, USAL, sede Pilar, y profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, USAL. Escribe en la prensa Religión en Libertad y el Observatorio Internacional Cardenal Bantuán sobre la doctrina social de la Iglesia. Les recordamos a todos los presentes la dinámica de la convocatoria del día de hoy. Vamos a escuchar por espacio de alrededor de 15 a 20 minutos a cada uno de nuestros oradores, y una vez que concluyan ellos sus presentaciones, vamos a tener la chance de plantear eventualmente inquietudes en el chat para que podamos seguramente explayarnos un poco más con las preguntas de la gente y por supuesto con los pertinentes comentarios de nuestros oradores del día de hoy. Dicho esto, le vamos a dar apertura a nuestro primer orador del día de hoy, a Sebastián Sánchez, a ver si logramos allí que pueda habilitar el micrófono para que podamos arrancar nuestra primera presentación del día de hoy. A ver, Sebastián, si tenemos suerte ahí. Ahora sí. Puede habilitar los micrófonos en cualquiera de los dos dispositivos que tiene habilitado. Todavía no lo tengo en ninguna de las dos con audio. Ahí se escucha. Ahora se escucha perfecto. Gracias, Sebastián. Perfecto. Sí, lo que sucede es que suelo tener inconvenientes con esta plataforma, con Zoom. No sé por qué hay algún problema con el programa y mi computadora que no se llevan bien. Por eso tengo que conectarme también por el celular. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la introducción a la egregia figura del padre Juan de Mariana. Muchísimas gracias por la invitación, a la Fundación, a usted también, Alberto. Es un gusto poder estar esta tarde de sábado compartiendo este homenaje para uno de los miembros de la Compañía de Jesús más distinguidos, más conocidos, aunque no siempre mejor estudiados. Por supuesto, vale aclarar, por otro lado, que es un gusto compartir este encuentro, además con el buen amigo Germán Macerdotti, con amigos, y bueno, es un agregado interesante. Primera aclaración, una advertencia casi, un prólogo galeato. No soy de ninguna manera experto en Juan de Mariana, pero nos animamos a dar una brevísima presentación, una aproximación a su figura. Hoy lo hablábamos con Germán, él va a dar una introducción biográfica, va a señalar algunos aspectos de su vida y de su obra, centralmente su tarea como teólogo y sobre todo como historiador, porque sin duda la obra más importante de Juan de Mariana ha sido la historia de España, ¿no? La obra más distinguida, la más reconocida, aunque no exenta, como el resto de las obras de Mariana, vale decirlo, de ciertas críticas. Como decía, Germán hará un panorama, una aproximación biográfica a la figura de Mariana, y yo me ceñiré a algunos aspectos vinculados a una de sus obras también más conocidas,
aunque no sé hasta qué punto más estudiadas. No sé si se me escucha ahí. Perfectamente, Sebastián, perfectamente. Ah, bien, bien. Porque yo es como que he dejado de verlos en pantalla. Pero bueno, una de las obras, decía, más estudiadas del padre de Mariana es Del Rey y de la Institución de la Dignidad Real. Es este libro escrito primigeniamente en latín y que, bueno, ha propiciado muchas reflexiones y otras no tanto respecto de la figura de Mariana. Concretamente me refiero a la cuestión tan traída y tan llevada del tiranicidio en el padre Mariana. Procuraremos muy brevemente hacer mención a ese tema. Nosotros hemos pensado esta breve charlita a partir de la cuestión o de la diferencia que establece el padre de Mariana en este libro, diferencia entre el rey y el tirano. Y una cuestión primera, el padre de Mariana no habla del rey y del rey tirano, sino que señala que el tirano es justamente lo opuesto al rey, aunque tenga legitimidad de origen, aunque el origen de su poder sea un principio sano y justo, en la ilegitimidad de ejercicio, en virtud justamente de su tiranía, el tirano deja de ser rey, es lo opuesto, es lo diametralmente opuesto. De manera que nos interesa hacer hincapié, centrarnos en esa cuestión, la diferencia entre el rey y el tirano, la diferencia entre el gobernante justo, diríamos, y el profundamente injusto, aquel que invierte el orden de la comunidad, el orden político, y se transforma efectivamente, como decíamos, en un tirano. Primero hay que señalar algún aspecto general respecto del libro. Este libro es del año 1599. De Mariana fue un teólogo y censor eclesiástico, y también desde la sabiduría tan propia de la Compañía de Jesús, de la Iglesia en general, ¿no? Pero de la Compañía de Jesús en particular, se proyectó hacia muy distintas cuestiones. Así es también conocido, aunque con cierta inexactitud, como economista, ¿no? Pero lo cierto es que Mariana, un hombre del siglo de oro, a caballo entre el siglo XVI y el XVII, un hombre de impronta, muy de cercanía, digamos, como solían estar los jesuitas, de cercanía con el poder, escribe este libro en 1599, merced a un pedido del preceptor de Felipe III. Hay una cosa interesante: Felipe III va a ser quien lo encarcele a Mariana, de Mariana, por un tiempito, ¿no? Lo manda a encarcelar justamente por alguno de sus escritos, sobre todo escritos vinculados a la cuestión económica. Pero bueno, de Mariana va a escribir este libro dirigido a Felipe III, y podemos señalar, podemos englobar del rey y de la institución real como un típico manual de instrucción para gobernantes, muy propio del periodo moderno, diríamos con cierta inexactitud, de la modernidad, no solo española, sino europea, aunque este
estilo de escrito denominado Espejo para Príncipes, ya encuentra sus raíces en el mundo medieval. De manera que del rey y de la institución real es un espejo de príncipes, es un manual de instrucción destinado por Juan de Mariana a Felipe III. Y en un breve marco, brevísimo marco, algo ya Alberto ha mencionado, cabe decir que Mariana, o de Mariana, vive y lleva adelante su obra en un siglo determinante, tiene una larga vida, Mariana, casi 90 años, y en un siglo determinante, pues va de los Austrias mayores, cuando nace, gobernaba, imperaba Carlos I de España, Carlos V de Alemania, y termina su vida con los Austrias menores, con algunos indicios de lo que luego será la decadencia española, que se va a ver con toda claridad o crudeza a partir del siglo XVIII. De manera que este espejo de príncipes, este escrito, esta instrucción que elabora de Mariana, es una instrucción en el marco de algunos aspectos que él ve, o que se ven, que son evidentes en aquel momento, respecto de la política errática o en algunos aspectos decadentes de los Austrias menores. Entonces, es también una admonición, no solo un consejo, es también una admonición. Brevemente descrita, esta obra se centra desde la perspectiva aristotélico-tomista, como bien señalaba Alberto. De Mariana es de formación tomista, sin duda. Plantea en primer término el origen de la sociedad, la sociabilidad natural del hombre. Por otro lado, cómo debe ser la monarquía, si es efectivamente el mejor o la mejor de las formas de gobierno. Y por otro lado, las virtudes del rey, las virtudes íncitas al rey. Por último, se detiene, no por último, nosotros vamos a detenernos allí, en la cuestión de la diferencia entre el gobernante justo y el tirano. Dice Juan de Mariana, el tirano, a diferencia del gobernante justo, es o suele ser un hombre carente de méritos, que gobierna por la fuerza, por el terror, por la violencia, por el engaño. El tirano detesta todo lo que resulte superior, por eso el odio a la virtud y a los virtuosos. El tirano propone esencialmente, o dispone, o impone esencialmente, la discordia. La discordia, es decir, la ruptura entre los corazones, lo contrario de la concordia. El tirano apunta a romper la unidad, que es la base, que es el corazón de del orden social, del orden político. El tirano no es solo aquel que grava impuestos y aplasta con los impuestos a los ciudadanos sin el consentimiento de estos, por supuesto, ¿no? Mariana dice en otro escrito, no se pueden aumentar impuestos sin el consentimiento de los ciudadanos. Pero el tirano no es solo el que plantea eso, no es solo el que impone impuestos, el que atenaza con la violencia, con el poder armado. No, el tirano es el que, y acá lo leo concretamente, impide la reunión de los pueblos, impide todas las reuniones, ya grandes, ya pequeñas, y quita, por medio de una policía oculta e inquisitorial, la facultad de hablar y aún de oír hablar. Esto nos remite
a la negación, ya no solo del orden, ya no solo de la unidad, ya no solo de la concordia, sino incluso de la propia expresión, del propio pensamiento. El tirano es el que también impone una forma de pensamiento única, impone también un modo de pensar y aún un modo de transmitir lo pensado. El tirano invierte todo el orden de la república, dice Juan de Mariana. El rey, por otro lado, el rey que es por antonomasia justo, no presiona, no gobierna con la presión, ni con el terror o el engaño, sino con el consentimiento de los gobernados. Cuando hablamos de los gobernados, aquí hay una cosa que me parece, ustedes me irán indicando, Alberto, para que yo no me exceda en el tiempo, pero hay una cosa fundamental que entender. Juan de Mariana señala que cuando irrumpe en la vida de una república, república entendida como cosa pública, no como contraposición a una forma de gobierno monárquico. Cuando irrumpe un tirano en la república, es posible, agotadas todas las instancias, e incluso es necesario y hasta justo quitarle la vida al tirano. Él, por supuesto, señala los reparos, en su libro señala los reparos ante lo que hoy denominamos el tiranicidio. Pero superadas, según él entiende, esas objeciones, admite la necesariedad y la justicia en el caso de que de esta inversión, de este ataque al corazón de la comunidad, al corazón de la república que lleva adelante el tirano, ¿no? ¿Y qué es lo que me interesaba señalar? Una de las cosas que hoy se dice respecto de Juan de Mariana no es solo el planteo del tiranicidio, ¿no? La posibilidad del tiranicidio, que por otro lado no es ningún invento de él. Es una cosa que ya en la teología escolástica, en el pensamiento incluso de Santo Tomás de Aquino está esbozado, está presente. Pero ¿qué es lo que se suele decir respecto de Mariana? O respecto de la cuestión del tiranicidio de Mariana. Bueno, que este puede ser una iniciativa individual, que basta con que uno de los gobernados entienda la injusticia profunda que prima, que gobierna, por decirlo así, en la comunidad política, y que basta con ello, con la sola voluntad de ese gobernado para llevar adelante el tiranicidio. Y aquí hay dos cosas que señalar. Primero, Juan de Mariana no señala que baste la mera decisión y voluntad individual, sino que, por el contrario, una vez admitido la necesidad de la desaparición, física o no, del tirano, esa admisión no surge de voluntades meramente individuales, sino de los cuerpos, corporaciones diríamos, de los órganos propios de la comunidad que advierten la injusticia que está padeciendo la república o la comunidad política. Es decir, primero hay una desvirtuación de las palabras de Mariana. Mariana no está diciendo basta con la acción y la voluntad y la decisión individual, sino que está diciendo es la comunidad orgánica, la comunidad y sus corporaciones, la que se ve afectada y por lo tanto entiende la necesidad de eliminar, digámoslo así brutalmente, al tirano. Llegadas
llegada a la última instancia, cuando ya no hay posibilidades de resolver esta iniquidad, esta injusticia de otra manera. Pero, ¿por qué digo que hay otra cuestión que señalar respecto de este aspecto, ¿no? Esto de la individualidad que se plantea? Porque suele señalarse o puede derivarse de algún argumento referido a De Mariana, o a este libro concreto de Mariana, que él plantea el individualismo, ¿no? O que plantea una perspectiva individualista o una comunidad indicada o señalada por la mera adición de individualidades. Así tendríamos un teórico de la política que plantea lo atomístico, es decir, la comunidad atomizada en individualidades, y no como efectivamente es, como efectivamente se trata, un teólogo, sí, en la modernidad, pero un teólogo firmemente anclado en lo aristotélico tomista, que entiende a la comunidad integrada como sociedad de sociedades. La comunidad con instituciones como sistemas de vigencias, establecidos, que compone un todo orgánico, que es un todo esencialmente relacional. Y con esto quiero ya deslizarme hacia el final. El pensamiento tradicional, y digámoslo, repitámoslo, el pensamiento aristotélico-tomista, entiende a la comunidad política como un todo de orden y como un todo de orden relacional, que tiene tres perspectivas, digamos. Las relaciones de integración, que no son meramente individuales, sino de las personas, de los individuos insertos en comunidades o sociedades, por ejemplo, la familia. Primera inserción esencial de la vida y de la sociabilidad del hombre. O los gremios o las universidades. Entendido entonces, no sé, ¿se me está siguiendo? Se escucha perfectamente, Sebastián. ¿Se escucha bien? Ah, bien, perfecto. Porque no me están viendo, ¿no? No lo estamos viendo, pero lo estamos escuchando. Bueno, ya, perdónenme, ya enseguida lo resuelvo. Entonces, volvía sobre esto. La cuestión de la comunidad política entendida como un todo de orden nacional en el que se manifiestan, se evidencian las relaciones de integración, las relaciones de coordinación entre los grupos, entre estas comunidades que conforman la sociedad de sociedades, que es la comunidad política, y finalmente las relaciones de mando-obediencia, donde se inserta lo que nosotros conocemos como el Estado, ¿no? O mal denominamos muchas veces como Estado, como si no hubiera otro tipo de relaciones más que las que se dan entre el individuo y el gobierno. Bueno, ¿por qué insisto con esto? Porque De Mariana no fue de ninguna manera un individualista. De Mariana entendía a la comunidad política como un todo de orden de carácter teleológico, además. ¿En qué sentido decimos esto? En el sentido de que está investido, informado por un fin determinado. ¿Cuál es ese fin determinado? El bien común, el bien general, como él insiste en su libro. Ese bien general que necesita de estas relaciones, que necesita de este orden, y necesita de las relaciones de coordinación, de integración y de mando-obediencia, este bien general es el que se ve afectado
el que recibe un ataque directo del tirano. Por eso, llegados a la última instancia, es menester el tiranicidio. ¿Por qué? Bueno, porque el tirano, implantando la injusticia, invirtiendo el orden social, subvirtiendo el orden político, atenta directamente no contra las individualidades, no contra las personas particulares, sino contra el bien común, natural y sobrenatural, que informa, que determina a la comunidad política, ¿no? Esto me parece que es sumamente importante destacarlo, porque, como suele ocurrir con otros pensadores, no solo con nuestro buen amigo Juan de Mariana, no son pocas las ocasiones en las que se tergiversa el pensamiento y termina convirtiéndose en quien no es, digamos, ¿no? Me parece que esto es importante. No sé si ahora me pueden ver. Ahora sí. Discúlpenme, he tenido problemas técnicos. En líneas generales, esto es lo que queríamos comentar con respecto a Juan de Mariana. La primera cuestión, un breve repaso respecto de este libro, esta obra fundamental, no la más importante de él, pero quizás la que más ha llegado hasta nosotros. Por otro lado, las características de lo que brevemente, de lo que él allí señala, sobre todo basamentado en el orden o en el pensamiento aristotélico tomista, la cuestión de la sociabilidad natural del hombre. Por otro lado, la diferencia entre el rey justo o el rey, ¿no? La justicia le viene añadida, y el tirano, que atenta contra el corazón de la comunidad, que es la unidad, que es el orden que se explicita a partir del bien común, del fin último de toda comunidad política, que es el bien común temporal y el bien común sobrenatural. Hacia Dios vamos, podría decir Juan de Mariana. Y el entorpecimiento del camino del derrotero hacia el bien común, natural y sobrenatural, es obra del tirano, es obra de la tiranía. De manera que ese obstáculo es menester erradicarlo. La última instancia para esa erradicación, la última, y de Mariana lo tienen claro, la excepcional instancia, muy excepcional, es el tiranicidio. No es que de Mariana está proponiendo a la primera de cambio eliminemos a nuestro gobernante, ¿no? De manera que, bueno, en líneas generales, eso es lo que quería transmitirles. Muchísimas gracias. No sé si me he pasado, Alberto. Un poquito, pero valió la pena. Ah, bueno. Bienvenido el tiempo extra. Le pido disculpas. Faltaba más. Muchísimas gracias, Sebastián, y le pido que se nos quede por ahí porque vamos a tener la chance de ampliar seguramente. Le damos la bienvenida ahora a Germán. Ahí ya va a poder habilitar este micrófono, Germán. Bienvenido, Germán. Muchas gracias y lo escuchamos. Todavía está muteado. A ver si habilita el micrófono. ¿Ahí sí? Ahora sí lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Alberto, y en usted a la Fundación Club de la Libertad, por estos minutos que voy a poder destinar a hacer una semblanza, podríamos decir, o primera aproximación al genio y a la figura del padre Juan de Mariana. Para comenzar, cuando se trata de hacer semblanzas o retratos, y más ambiciosamente una biografía, me gusta mucho citar un pensamiento del historiador inglés Hilaire Belloc, en su libro, por otra parte excelente, La Crisis,
de nuestra civilización, donde él dice que, y lo cito, no se dice una verdad histórica cuando se cita pura y simplemente un hecho conocido, ni siquiera cuando se cita cierto número de hechos dentro de un orden correspondiente a la verdad. Y termina diciendo Belloc, solo puede expresarse la verdad con precisión cuando se citan los hechos conocidos, teniendo en cuenta la jerarquía de los valores. Belloc lo aplica con un ejemplo que es el de Shakespeare. ¿Sí? Dice, bueno, nosotros podríamos decir que Shakespeare nació en tal año, murió en tal otro, nació en tal lugar, pero estaríamos diciendo cosas ciertas sobre Shakespeare. Pero, dicho de otra manera, no estaríamos haciendo buena historia. Bueno, del mismo modo creo que lo mismo, teniendo en cuenta la limitación del tiempo, podríamos decir de Juan de Mariana, ¿no? Usted ya se ha referido, Alberto, a unos datos de la vida de Juan de Mariana, que nació en Talavera de la Reina, fue bautizado el 16 de abril de 1536, luego vuelvo sobre esto, que falleció en Toledo el 16 de febrero de 1624, que se incorpora, por ejemplo, a la Compañía de Jesús en la década del 50 del siglo XVI. Previamente él había estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares, y podríamos agregar mucha más información sobre Juan de Mariana. Estaríamos diciendo cosas ciertas, pero también podríamos, parafraseando a Belloc, no estar diciendo una verdad con precisión, porque estaría faltando esa jerarquía de los valores. De alguna manera ya Sebastián Sánchez, un gran amigo y que agradezco también compartir con él el panel, ha, diríamos así, encajado bien la figura de Juan de Mariana en un marco histórico y conceptual adecuado, ¿no? Por cierto que en pocos minutos no nos podemos referir a todas esas verdades que entrarían en esta jerarquía de los valores. Yo me voy a detener simplemente, como se trata de una semblanza, en tres aspectos de su vida, podría haber otros, que son el que fue español, el que fue jesuita y el que fue historiador. Antes de ir directamente a estos tres aspectos de la vida de Juan de Mariana, vuelvo sobre las fechas, ¿no? Porque Juan de Mariana nace en 1536. Es importante la fecha, ¿por qué? Más que nada para tener en cuenta el ambiente en el que va a nacer, desarrollar su actividad y morir Juan de Mariana, ¿no? En 1536, por hablar solamente de España, es cuando ya Carlos I de Castilla y V del Sacro Imperio Romano Germánico estaba, podríamos decir, en el despliegue como gobernante, tanto en Europa, España es una potencia europea, ¿sí? Como campeón incansable de la cristiandad, lo cual para Juan de Mariana es algo obvio, o sea, nunca lo pone bajo discusión, ¿no? El hecho de la cristiandad europea, quiero decir. Como también, por otro lado, Carlos V gobierna las Indias, lo que es América, ¿sí? A través del Supremo Consejo de las Indias. Es decir, para estar ubicados al momento del nacimiento de Juan de Mariana, 1536, se trata de esa España que, fines del siglo XV, 1492, había terminado de reconquistar su territorio, la península ibérica, ¿sí? Con la recuperación de Granada, ¿sí? Que había a su vez ya empezado a desplegar su acción evangelizadora y conquistadora en América, tema muy interesante por otro lado, pero que es, diríamos, el ambiente en el que ya vive Juan de Mariana cuando nace, digamos, es el mundo que recibe, ¿no? El mundo en el que nace, y muchas otras cuestiones que hacen también y que sirve tener en cuenta para entender por qué Juan de Mariana piensa lo que piensa y al fin de cuentas tiene esa identidad sobre la cual ahora voy a desarrollar algunas características. Y, como también comentaba
Sebastián, cuando Juan de Mariana fallece en 1524, ya podríamos decir, ha culminado ese periodo de mayor gloria de España como potencia, que fue, podríamos decir, el siglo XVI y una partecita del siglo XVII, y ya se vislumbran algunos signos de decadencia, ¿sí? Ese es el contexto entonces de la vida de Mariana. Yo me voy a detener entonces en que fue español, en que fue jesuita y en que fue historiador, sabiendo que cuento con poco tiempo. Y en este sentido, cuando digo que Juan de Mariana fue español, no puedo sino relacionarlo, al fin de cuentas, con el amor por su patria, por España, ¿no? Y un amor que es muy interesante. Aquí me voy a valer de un estudioso, y sobre todo biógrafo de Juan de Mariana, que es Manuel Ballesteros Gabrois, que tiene un libro muy interesante que se llama El padre Juan de Mariana, la vida de un sabio, que a propósito entonces de su lugar de nacimiento señala lo siguiente. Voy a leer lo más breve posible para no fastidiar y para no ocupar tiempo, pero me parece interesante estos extractos de la obra de Ballesteros Grabois, ¿no? Grabois. No, Grabois no, perdón, Gabrois. Dice de la siguiente manera: el recuerdo de la tierra natal de Juan de Mariana es indudable que le sigue durante toda su vida y que no tiene poca parte en la futura elección de Toledo como residencia. Juan de Mariana estuvo varios años fuera de España por temas de formación y de vida religiosa, ¿no? Cuando ya muchísimos años después se haya asentado definitivamente en la ciudad imperial, escribe varios epigramas que comenzaban: Élbora, calavera, la reina, ¿no? Mellenui, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Es decir, el amor de Juan de Mariana por España, por su patria, por cierto que es, podríamos decir, racional espiritual, pero también tiene de, digamos así, de telúrico. Y está bien, porque eso es amor humano, ¿no? Como dice también el mismo autor, Ballesteros Gabrois, ¿no? Dice: él está volviendo, Juan de Mariana, ¿no? De toda su íter de formación y de profesor. Entonces dice Ballesteros: el camino desde París hacia España no era fácil por tierra. Contexto: guerras religiosas, ¿no? En medio de una guerra protestante, y menos aún siendo soldado de un ejército que tan duros golpes había asestado a la herejía. Él era miembro de la Compañía de Jesús. Más corto era el camino de Flandes, y este fue el escogido por Mariana. Desde las tierras que aún eran de España, marcha Mariana a la patria, al corazón de la patria, queriendo olvidar todo lo que había visto en la ciudad corrompida, inquieta y relajada. Se está refiriendo a París, donde, según sus detractores, los de Mariana, había perdido el amor a España. Bueno, en realidad no es que Juan de Mariana había perdido el amor a España, pero podríamos decir, parafraseando al poeta, que con el tiempo, sobre todo, era una España que no le gustaba, pero a la que amaba, a la que quería, ¿no? Voy a leer un fragmento más, en este sentido, que ilustra, podríamos decir, este legítimo amor telúrico de Juan de Mariana por su tierra, por su pago, que es el siguiente, dice Ballesteros: la alegría entrañable que sintió al regresar a su tierra, tirado su carricoche por cabalgaduras desconocidas en Europa, cruzándose en los mal tratados caminos con reatas y caravanas de borricos, oyendo la sabrosa habla castellana y el engolado decir de los caballeros de su tierra, la reflejó involuntariamente en 1000 ocasiones al través de sus escritos. Parecía que era una naturaleza y un espíritu que se habían agotado en el contacto con los aires extraños y que volvían al seno materno en busca del descanso previo a la muerte. Muchos
murieron como él, en la flor de la edad, entre comillas, truncada una carrera vital por la violencia misma con que fue hallada, ¿no? Y luego sigue con toda una descripción y termina diciendo Ballesteros sobre este Juan de Mariana que está volviendo a su patria, ¿no? Dice, los montes toledanos, las vargas diminutas, el colorido característico, el acento de los suyos, el encontrar quizás a viejos camaradas de juego de estudio, el disponerse a cumplir, por la obediencia debida a sus superiores en la compañía de Jesús, las misiones que se le encomendaran, rogando seguramente que éstas no fueran pesadas, ejerció sobre Juan de Mariana un influjo que solo podemos comparar al renovado vigor que el mitológico gigante Anteo cobraba al ponerse en contacto con su madre la tierra, y luego Ballesteros sigue reflexionando sobre el mismo punto, ¿no? Bueno, esto para, digamos, ilustrar dentro de este primer aspecto de la vida de Juan de Mariana, que es el ser español, el ser patriota, al fin de cuentas, el carácter, si se quiere, telúrico de este amor, ¿no? Hay muchos otros textos que podría traer a cuento, y por cierto que el amor por España de Mariana no se reduce a una mera sensiblería, ¿no? A un mero amor folclórico. Evidentemente es un amor lúcido y espiritual, y además, obviamente en el caso de Mariana, ese amor humano a la patria está informado por la caridad. Y en este sentido enganchamos perfectamente con otro de los aspectos de la vida de Mariana, y es que fue historiador. Ahora me voy a referir brevísimamente a su historia de España, pero sin saltar a este tercer punto me voy a referir al segundo, y es que Juan de Mariana fue jesuita, como suele decirse vulgarmente, o sea, que fue miembro de la Compañía de Jesús. En este sentido es también muy interesante lo que afirma Ballestero Gabrois, ¿no? Dice de la siguiente manera: pensemos que, por ejemplo, Juan de Mariana fue contemporáneo de un Francisco de Borja, que fue profesor de San Roberto Bellarmino, dicho de paso, hoy se celebra San Roberto Bellarmino, ¿no? De un Francisco Suárez, de un Luis de Molina, y de otros tantos grandes teólogos jesuitas de ese siglo español, ¿sí? Que hacía poco había terminado el Concilio de Trento, y en que los teólogos españoles habían tenido un papel tan principal. Bueno, el mismo padre Diego Laínez, segundo general de la Compañía de Jesús, había sido una de las lumbreras del Concilio de Trento. Bueno, Juan de Mariana entronca con todos estos hermanos de congregación, ¿no? Entonces, como les decía, comenta Ballesteros Gabrois, ¿no? Dice, cada una de las órdenes religiosas que a lo largo de la historia han ido surgiendo obedecieron a un imperativo circunstancial que las hacía necesarias, cuando no imprescindibles, cumpliendo la Iglesia a través de ellas su gran labor de penetración social, de paz y de unidad de los hombres en los más variados aspectos de la vida, ¿no? En razón del tiempo yo no me voy a detener en esto, pero es muy interesante ver cómo este carácter jesuita de la obra de Mariana se proyecta, podríamos decir, con sentido misional, por otro lado, ¿no? En el ámbito académico. Y académico, diríamos, de la enseñanza en una primera etapa de su vida, en una etapa más juvenil, pero sobre todo como estudioso de gabinete, podríamos decir de alguna manera, aunque no era un científico de laboratorio, y con un perfil completamente discreto, sin ninguna vida exterior notable, si se quiere. No tiene mucha acción en algún sentido la vida de Juan de Mariana, pero sin embargo notabilísima, ¿no? Y algo importante a tener en cuenta, y lo relaciono con lo de su carácter de jesuita
y luego paso al tercer punto, que es el de historiador, él era fundamentalmente un teólogo, ¿no? Como también dice, porque también hay un Mariana historiador, también hay un Mariana, si se quiere, filósofo político, etcétera, etcétera. Pero él fundamentalmente era un teólogo, como también lo dice bien aquí Ballesteros Gabrois, ¿no? Dice, nos queda, por lo tanto, y ahora voy al tema de historiador, resumidamente, una clara conclusión. Mariana fue esencialmente un teólogo, por la intención puesta en la obra, pero esta voluntad teológica se vio traicionada en parte, traicionada entre comillas podríamos decir, ¿no?, por sus extraordinarias condiciones de elaboración sistemática, de creación científica en el ramo de la historia y de la política, hasta el punto que una y otra se compenetraron en un modo que nadie hasta entonces, y he aquí una maravillosa originalidad, dice Ballesteros Gabrois, había cultivado, y que haría decir en nuestro tiempo a don Marcelino Menéndez y Pelayo que su historia, se refiere a la historia de España, de Juan de Mariana, era una historia pragmática, o sea, imbuida de un criterio aparte del meramente expositivo. La voluntad teológica, culmina diciendo nuestro comentarista, se salva pues íntegramente. Y en este sentido, claro, aunque más no sean unas ideas, me voy a referir a la faz de Juan de Mariana, o al perfil de Juan de Mariana como historiador, y en particular a esta gran obra suya que es la Historia de España. Acá hay un tema interesante para estudiar y que de alguna manera enlaza el patriotismo de Mariana con sus afanes de historiador, no exactamente profesional como se lo entiende hoy, pero historiador en el sentido más auténtico, y es la cuestión de el advenimiento, la venida del apóstol Santiago a la península ibérica, ¿no? Bueno, no me voy a extender en este asunto, pero es muy interesante cómo Juan de Mariana aguza su ingenio y su erudición a favor de argumentar por este advenimiento del apóstol Santiago a la península ibérica, ¿sí? Por momentos también se pone polémico, podríamos decir áspero, no obstante, por otro lado, ser un hombre muy amable, ¿no?, en sus intercambios, pero es comprensible, a un español tocarle al apóstol Santiago es una cosa grave, ¿no? Voy a simplemente referir un texto más de Ballesteros Gabrois sobre esta cuestión de Mariana como historiador, en particular en lo que se refiere a su historia de España, ¿no? Bien. De por medio tengo una niña de 2 años y medio que está interviniendo acá, por eso les pido disculpas por el movimiento de fondo, ¿sí? Dice entonces, vamos a resumir entonces el aspecto de historiador de Mariana, ¿no? Su labor científica en este caso como historiador, a la vez que inspirada de último motivo como teólogo, está perfectamente ensamblada, en este caso, con su amor a la patria. ¿Por qué digo que está perfectamente ensamblada con su amor por su patria, que en este caso es España? Porque es un amor lúcido. ¿Qué significa que es un amor lúcido el de Juan de Mariana por España? Es un amor que establece cuál es la verdad de las cosas, pongamos por ejemplo el origen de España, ¿sí?, pero que por otro lado no ahorra las justas críticas, ¿sí?, sobre el devenir histórico de lo que le puede suceder a su patria, España, y análogamente nosotros podríamos decir sobre nuestra patria, sobre la Argentina, ¿no? Es entonces un amor esclarecedor de la realidad de su patria. Bueno, estos eran los 3 aspectos que quería sobre todo poner en foco de Juan de Mariana,
habría mucho más que decir, pero me parece importante, y también teniendo en cuenta algunas de las ideas que expresaba Sebastián en su exposición, entender a Juan de Mariana en su época, o sea, evitar a veces inconscientemente el leer a Juan de Mariana a la luz del siglo XXI, aunque de alguna manera eso resulta inevitable, y sobre todo lo que debemos evitar es apropiárnoslo, ¿no? Por motivos que no son, diríamos así, si son loables, no tienen, diríamos, una base en la realidad de las cosas, ¿no? Que en este caso sería el pensamiento de el padre Juan de Mariana. Germán, muchísimas gracias y de esta manera cerramos la ronda inicial de ponencias, invitando a los que nos acompañan en el día de hoy a plantear allí en el chat las inquietudes, preguntas que hayan generado tanto la presentación de Sebastián como la de Germán, muy, muy ricas, por cierto, en contenido y en análisis. Vuelco la primera de las inquietudes que tengo aquí en el chat e invito al resto de los participantes a hacer lo propio si así lo desean. Dice Oscar Lotero, para saber la opinión del doctor Sánchez sobre el tema, ¿en qué medida entiende que la tesis de Mariana pudo haber influido en los procesos revolucionarios y especialmente en la formación de juntas en la metrópoli? Sebastián, a ver si puede ahí avisar. Bueno, sí, cómo no. Cómo no. Hoy estoy particularmente con problemas técnicos. Espero que me puedan escuchar bien. Lo escuchamos. Perfecto. Bueno, le agradezco la pregunta al doctor Lotero desde ya. Y antes de responderle, quería hacer una brevísima mención a lo que comentaba Germán, ¿no? El entender a Juan de Mariana desde la perspectiva contextual, digamos, hombre a caballo ahí entre el siglo XVI y XVII, pero claro, como todos los hombres de la sabiduría tradicional, por decirlo así, todos nuestros grandes pensadores, de Mariana es un hombre de nuestra tradición, hay cuestiones en él que son intemporales. Esta distinción entre el gobernante justo y el injusto, la distinción entre el gobernante prudente, con la virtud cardinal de la prudencia como la principal, y el gobernante tiránico, es intemporal, ¿no? Incluso el mismo de Mariana en su obra, en esta obra particular, que es, como decía Germán, un acercamiento a la filosofía política, aunque él nunca se hubiera llamado así, en esta obra él recurre a ejemplos antiguos del mundo del Antiguo Egipto, del mundo greco-romano, y también del mundo de la cristiandad medieval. Así que, y bueno, y en ese mismo sentido, muchas de las cuestiones que él plantea son intemporales. Claro, hablar de tiranicidio en el siglo XXI, bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Y entra en lo que claramente señalaba el amigo Germán, ¿no? Hay una cuestión, es importante lo que pregunta Oscar. El proceso revolucionario, si se quiere, el proceso autonomista dado en Indias a partir de la vacatio legis, concretamente en 1808 con la invasión francesa, es un proceso destinado a, por un lado, responder a las consecuencias de la invasión napoleónica. Si hay una vacante en el reino, hay que darle continuidad al poder político, una vez que no se reconoce la ilegitimidad, por supuesto, del rey José Bonaparte. Pero hay una cosa que es interesante entroncar. De Mariana, cuando le señala a Felipe III las características del auténtico gobernante, del rey por esencia, por antonomasia justo, está anclándose en la monarquía social y orgánica tradicional
propia del momento de esplendor de los reyes católicos, o de Carlos V, de su hijo Felipe II. Él dice, volvamos a aquel cauce de la monarquía tradicional, volvamos a aquel cauce. El proceso dado a fines del 18, principios del 19, ya es, y protagonizado particularmente por los Borbones, ya es un proceso que tiene otra naturaleza, que se ha ido apartando del paradigma, por decirlo así, de la monarquía tradicional, orgánica, representativa, y que se ha ido anquilosando, digámoslo, anquilosando desde una perspectiva de uniformidad, de un Estado racionalista, muy vinculado a la tradición, digámoslo así, entre comillas, francesa, ¿no? Que venía, en muchos sentidos, refiero a la monarquía de los Borbones, no solo desnaturalizando las propias características de la monarquía, sino afectando al bien de las comunidades políticas que dependían del rey de Castilla, ¿no? Comunidades políticas en España, en la península, y en el resto de los reinos o dominios españoles en Europa, y muy especialmente las comunidades políticas indianas, los reinos o provincias de ultramar, que llevaban ya casi un siglo padeciendo los desatinos de una política centralista, homogeneizadora, racionalista, liberal, en un sentido de detrimento profundo de la pluralidad de las comunidades de los reinos indianos. Entonces, concretamente, para ir ya definitivamente y no quitar más tiempo a la respuesta para el amigo Oscar López. En 1808, el proceso de las juntas es un proceso de respuesta ante la vacatio regis. Es un proceso de respuesta, pues el rey, tras Bayona, lo que se denomina la farsa de Bayona, ha abdicado y el rey Bonaparte no es rey, es absolutamente ilegítimo. Entonces, ese proceso de las juntas es un proceso de respuesta. Pero entraña también una cosa que no podemos ocultar, y es el hecho de que las comunidades, no solo en América o en Indias, sino también en España, en la propia España, estaban viendo a los reyes a partir de sus hechos reiterados de felonía, de atentado a la comunidad política a la que debían gobernar. Y esto se vio en una serie de cuestiones que se sufrieron no solo en India, reitero, sino también en España, como por ejemplo, y viene muy a propósito, el extrañamiento de la Compañía de Jesús en 1767. O el establecimiento de un Estado hipercentralizado, caracterizado por el absolutismo, es decir, por un rey absuelto, sin limitaciones en su poder. Ante esto, de Mariana, ya un siglo antes lo venía viendo y dice, cuidado, ojo, el rey está limitado. No solo por lo que hoy llamaríamos los poderes, los otros poderes, porque tal idea no existía, sino por los derechos inherentes a esas sociedades o corporaciones que conformaban la comunidad. Sin el consentimiento de esas corporaciones, no existe el poder real. Llegados a 1808, 1810 y de ahí en adelante, particularmente en Indias, lo que se ve es una reacción a la felonía, a la, casi diría, ruptura del pacto histórico fundacional que se firmó, digámoslo así, entre el rey de Castilla y las comunidades que de él dependían, ¿no? Entonces, en ese sentido puede haber una relación, estimado Oscar. No sé si... Muchísimas gracias, Sebastián. Pareciera que sí, porque asiente Oscar, así que supongo que
está de acuerdo con Ahí lo estoy bien, ahí lo estoy bien. con esta respuesta. Recordándoles a todos que pueden sumar eventualmente alguna inquietud en el chat, y me gustaría trasladarle, salvo que Germán tenga algún aporte adicional que hacer a esta reflexión que usted hacía recién, transmitirles acá un mensaje de Juan Eduardo Fleming, que felicita a los oradores y pide, por favor, si el profesor Sánchez pudiese elaborar o ampliar un poco este vínculo conforme Mariana entre el individuo y la comunidad o instituciones, de modo que, si entendí bien, dice, la acción individual viene a resultar comunal. No sé si Sebastián quiere brevemente ampliar un concepto. Sí, sí, cómo no, Alberto, cómo no, señor Fleming. No es estrictamente eso lo que quise decir, y quizás lo formulé mal. No quise decir que la acción individual, en este caso concreto referido por de Mariana a la cuestión del tiranicidio, es que la acción individual deviniera en comunal, sino más bien todo lo contrario. Es decir, entendiendo a la comunidad política como un todo de orden relacional, entendiendo a la comunidad política como sociedad de sociedades, no esa idea de individuos, de la mera adición de individuos solos frente al Estado, que es, por ejemplo, bastante típico en las constituciones actuales, o en las constituciones al menos de la Revolución Francesa, la idea del individuo frente al Estado. La comunidad política, entendida en un sentido tradicional, no es el individuo, la mera adición de individuos, sino la comunidad conformada, ordenada, en torno o a partir de órganos, de grupos, de sociedades, como la familia, como los gremios, como las universidades y otras, ¿no? Como la propia iglesia también. De manera que no es la acción individual la que deviene en comunal, sino justamente la advertencia por parte de la comunidad de los ataques que recibe, digámoslo así, ¿no? O de la injusticia que prodiga el tirano, la advertencia de esa injusticia, los impedimentos que el tirano impone para lograr el bien común, que es el fin esencial de la comunidad política, una vez advertidos esos impedimentos, una vez advertida esa injusticia y sufrida, bueno, dice de Mariana, hay una reacción de la comunidad política que no siempre es colectiva, masiva, sino que hay algunos hombres dignos de encomio, dice él, que a riesgo de su propia vida o con desprecio de su vida llevan la resolución, la procura de resolución de esa injusticia hasta la exasperación, matando, ¿no? Pero lo que quiere decir no es que es una cuestión de individuos, es una cuestión de la comunidad, que es la que está recibiendo en su seno la discordia que promueve el tirano, ¿no? La discordia. Y esto es interesante, miren, yo para terminar, porque no me quiero extender más, porque no corresponde, pero les quería leer una partecita de lo que dice de Mariana en el último párrafo del libro sexto del rey y de la institución real. Dice, por último, refiriéndose al tirano, él invierte todo el orden de la república. Recordemos que habla de república en un sentido amplio, habla de la cosa pública, no república como nosotros entendemos como casi lo contrario de lo monárquico. Él invierte todo el orden de la república. Ningún cuidado tiene de las leyes que prohíben el robo, que se hace de muchas y miserables maneras. El tirano es por definición también es un autor del latrocinio.
De las leyes, el tirano se ve exceptuado. Y si alguna vez aparenta querer mirar por la salud pública, lo hace con el objeto de que todos los ciudadanos oprimidos, con todo linaje, con todo tipo de males, arrastren una vida desgraciada y arroja con saña e injuria de sus propiedades paternas a todos los súbditos para hacerse él solo dueño de las fortunas de todos. Cuando la plebe pobre y miserable está destituida por toda fortuna, ningún mal se puede concebir que no sea en daño de los ciudadanos. Y acá una última cosa, él no habla de la fortuna y del bien general en términos económicos o socioeconómicos, tan solo. Él dice, el tirano atenta contra la fe, atenta contra la religión. Por eso saludaba al matador del rey francés que toleraba la libertad de culto, ¿no? O sea, y ahí sí nos situamos claramente en el siglo XVII, hay que ponerlo en contexto al bueno de Mariana. Germán, ¿iba a aportar ahí algún aporte adicional? No, es simplemente en la misma línea de Sebastián, algo que está dicho, y es que lo que en definitiva legitima una acción en el ámbito social político es el bien común político. Y el bien común político no es el resultado de, o la sumatoria de los bienes individuales, sino que es precisamente, tiene una naturaleza perfecta y perfeccionadora y concreta, pero que no es esa sumatoria, es algo que está cualitativamente por arriba, no es una mera cuestión cuantitativa, sino que es de calidad. Consiguientemente, al menos en la concepción tradicional de la filosofía política o la comunidad política, el individualismo es algo extraño, digamos. Por eso es tan importante entender bien qué es el bien común político. Era eso nomás. Ahí agradecen también tanto Juan Eduardo Fleming por la explicación del profesor Sánchez como Carlos Otero por la cita de Germán. Así que buen punto ahí para concluir. Yo les voy a pedir en el cierre de este homenaje del día de hoy, además de agradecerles su disposición y su generosidad para compartir vuestros conocimientos, una suerte de conclusión, si es que vale la palabra, o de reflexión final, o alguna recomendación que ustedes quieran hacer sobre aquellos interesados en continuar con el estudio del legado de Juan de Mariana, que me parece que es interesante aportarlo para aquellos que estén interesados en seguir investigando un poco más. Acá también nos llega una felicitación para Sebastián y Germán de Osvaldo Roleri, así que muchísimas gracias también por este comentario. Me gustaría empezar con una reflexión de Germán en el cierre y pedirle finalmente a Sebastián también que aporte su minuto para cerrar de alguna manera este tema del legado y qué les parece a ustedes que puede ser interesante seguir leyendo y estudiando sobre Mariana. Sí, diría una sola idea y que el ejemplo de Juan de Mariana es muy ilustrativo, y es la importancia para los que nos dedicamos a las cuestiones académicas y a su vez tenemos responsabilidad como profesores de ir a las fuentes. O sea, hay que leer a los autores, más allá de las versiones manualísticas o al uso, digamos. O sea, uno ya tiene bastante edad, no es un adolescente para seguir leyendo la versión Villiquen, en este caso de Juan de Mariana. Villiquen, no sé si lo recuerdan, acá debe haber gente muy joven, era una revista para los escolares de mi época. O El Anteojito, Juan de Mariana llegó un anteojito. No, hay que ir a las fuentes, en la medida de lo posible. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, Germán. No lo estamos escuchando ahora. Ahí lo perdimos, Sebastián. A ver si lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. Decía que Germán me robó un poco la idea, sin saberlo, porque iba a decir algo análogo, ¿no?
pero partiendo de un agradecimiento, porque este hermoso homenaje que ustedes han prodigado de la Fundación me ha permitido un acercamiento a la obra concreta. Yo tengo este libro, lo había mirado por encima, lo tengo hace unos cuantos años, pero me obligó a leerlo en estos días y encontré cosas valiosísimas. Y bueno, nos vino bien, yo estoy seguro, tanto Germán como a mí, poder realizar este homenaje desde esa perspectiva, ¿no? De acercarnos nosotros a esta figura egregia que fue la de Mariana. Y partiendo de esto, un hombre de su época, como todos, digamos, ¿no? Eso es una obviedad, es una redundancia, un hombre de su época, pero con algunas cuestiones que a mí me resulta, o que no a mí me resulta, no, que son objetivamente intemporáneas, ¿no? Respecto de lo poquito que yo señalé, creo que lo esencial es advertir esta diferencia intemporal, omnipresente, que es la que se da entre el gobernante justo, prudente, que no teme servir, y el tirano, que está sirviéndose, que atenta contra lo esencial de la comunidad, que es la concordia, la unión de corazones, puesta en vista del bien común, del bien general. Propone la discordia, propone la desunión, ¿no? Y de allí se alimenta. Creo que esto es de todas las épocas, ¿no? Incluso, dolorosamente, de la nuestra, ¿no? Así que creo que hay que acercarse a De Mariana para conocer y para advertir un poco también esas cosas. Yo no digo que todo haya que leerlo a la luz de nuestra realidad. Lo que digo es que nuestra realidad puede ser también comprendida con la lectura de algunos autores grandes, como el caso de Juan de Mariana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores del día de hoy, de invitados, y cerrando ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación quiere reconocer y agradecer el esfuerzo, el tiempo y la participación tanto de Sebastián como de Germán. Y dando por finalizado este evento, los invitamos al próximo homenaje, que se va a realizar el próximo sábado 24 de septiembre, a la misma hora, en la misma plataforma, a las 18 horas. Esta vez será el turno del economista austríaco, historiador, filósofo y escritor liberal clásico que tuvo una significativa influencia en la Escuela Austríaca de Economía y el movimiento libertario. Nos estamos refiriendo a Ludwig von Mises. Gracias por el tiempo a todos y nos reencontramos como cada sábado. Muchísimas gracias.